Muy buenas noches, apreciados hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por esa deferencia de permitirnos compartir este tiempo y llegar a cada uno de ustedes con la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a continuar hablando sobre la vida de Abraham y hoy vamos a hacerlo con el tema Abraham entre caídas y levantadas. Vamos a leer nuestra Biblia, por favor, en el capítulo 12 del libro de Génesis, del verso 4 en adelante. Nos dice la Biblia: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por toda aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar, mis amados. Acompáñenos, por favor, en una palabra de oración. Amado y buen Dios, queremos agradecerte por este día, por todo el acompañamiento que nos brindaste en cada situación, en cada segundo de este día. Es el cumplimiento de tu palabra que dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos momentos, Señor, que nos disponemos a estudiar el texto sagrado, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder receptar las verdades que quieres comunicarnos a nosotros en esta hora. En los méritos de Cristo nuestro Señor oramos y te damos, Señor, las gracias. Amén y amén. Tenemos, mis amados, en esta porción un dato muy importante. Nos dice la Biblia que Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. No sabemos exactamente cuánto tiempo Abraham se quedó en Harán. Lo que nos dice el texto es que cuando sale de Harán, Abraham tenía la edad de 75 años. Quiere decir, mis amados hermanos, que Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos ya con una edad realmente que, si caeríamos en el acto de la especulación, podríamos decir que Abraham podría tener unos 50, unos 60 años tal vez, cuando salió de Ur de los Caldeos. Bueno, él ya era una persona mayor, ya era una persona adulta. No sabemos, repito, cuánto tiempo se quedó en Harán. Lo que sí sabemos es que cuando él sale de Harán, él tenía 75 años. Abraham vivió 175 años. Es decir, que él vivió exactamente 100 años en la tierra de Canaán. Dice la Escritura que Abraham sale con su esposa, con Lot, su sobrino, y con todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y llegan, dice la Escritura, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y permítame decirle algo interesante, porque este encino de More era un lugar idolátrico.
era allí donde las personas se reunían para presentar sacrificios a sus dioses, pero también para recibir enseñanzas de las personas que oficiaban como sacerdotes en este encino de More. Dice la Escritura que Abraham tiene una segunda experiencia con Dios. Dios se le aparece a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham, a consecuencia de esto, va a edificar su primer altar a Dios. Su primer altar al Dios que se le ha aparecido. Por lo tanto, podemos decir que Abraham está haciendo las cosas bien. Dios se le revela por una segunda ocasión, y Abraham pues ya está en un camino donde está conociendo a su Dios. Edifica un altar. Luego se pasa de allí a un monte al oriente de Betel y planta su tienda entre Betel y Ai. Y dice la Biblia que nuevamente en este lugar Abraham va a edificar un altar al Señor y va a invocar el nombre de Jehová. Parece ser, mis amados, que la fe de Abraham está creciendo, producto de su comunión con Dios. Todo está bien porque Abraham está edificando altares y Abraham está invocando al Dios que se le ha aparecido. Pero la Escritura, mis amados hermanos, nos va a revelar que va a ocurrir algo que es típico, que es característico de todos aquellos que inician por la gracia de Dios un camino de fe. Las pruebas. Siempre llegarán a nuestras vidas las pruebas. Y a Abraham le llega una prueba bajo la etiqueta, bajo la figura de una gran hambre en toda esa tierra. Y dice la Escritura que producto de esta hambre, Abraham va a abandonar el lugar donde Dios lo ha establecido para irse a Egipto y morar allá. Noten esto. Dios había sido específico con Abraham. La tierra de Canaán, viene hambre a esa tierra, y Abraham entonces nuevamente empaca sus maletas y sus cosas y se va a Egipto para morar allá. Y esta expresión morar nos indica que no fue algo momentáneo que piensa hacer Abraham en Egipto, sino más bien algo permanente. Se va a establecer en Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando Abraham está a punto de llegar a Egipto, le dice a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Habíamos dicho, mis amados hermanos, que Abraham había obedecido inicialmente a medias. Y aquí Abraham está fraguando una verdad a medias, un 50% de verdad mezclado con un 50% de mentira. Realmente Sarai era su medio hermana.
pero era su esposa. Y Abraham va a mentir, va a decir que es su hermana, porque aquí hay algo interesante de acuerdo a las costumbres de esa época, que era verdad que si él decía que era esposo de ella, a él probablemente lo hubiesen asesinado para quedarse con Sara, con Sarai, para usar el nombre correcto en esa época. Pero si él decía que era el hermano y que por ende él estaba cuidando a su hermana, él iba a recibir galardones, él iba a recibir recompensas. Entonces a Abraham se le ocurre esta fabulosa idea de decir que Sarai era su hermana. Ahora, dice la escritura que cuando los egipcios vieron que esta mujer era hermosa, fueron y se lo comunicaron a Faraón, la alabaron delante de Faraón. Entonces Faraón decide tomarla a Sarai como mujer, como esposa. Ahora, quiero que pensemos un momentito, mis amados, en esta situación. ¿Cómo debe haberse sentido Sarai al haber sido arrancada de su esposo para ser llevada como un simple objeto ante un nuevo esposo? Todo lo que Abraham tiene que haberle dicho con respecto al llamado de Dios ante la concepción de Sarai, eso empezó a desvanecerse. Porque si tenemos un hogar estable, feliz, en Ur de los Caldeos, y Dios le habla a mi esposo que salga de ahí, a esta tierra completamente desconocida, y ahora Él me propone a mí de que yo diga que Él es mi hermano, y a causa de esto soy tomada para ser la esposa de Faraón. Sin duda alguna que Sarai debe haberse sentido mal, desilusionada. No la tocó Faraón porque la costumbre de esa época era por lo menos 30 días la preparación para la boda. Porque si hubiese sido instantánea, ahí realmente la situación se agravaría al máximo. Si eso pensaba Sarai, ¿se habrá sentido Abraham mal por haber expuesto a su esposa a esta situación tan difícil, tan comprometedora? Todo esto, mis amados, producto de una nueva decisión equivocada que está tomando Abraham. Abraham tomó la decisión equivocada de salir con papá y la decisión equivocada de salir con su sobrino Lot. Ahora toma la decisión equivocada de irse a Egipto y compromete no solamente a su esposa, sino que también compromete todo el plan y el propósito que Dios tenía para con su vida. Y dice la Escritura que a causa de esto, ¿no? Esta mentira va a ser descubierta, como toda mentira, siempre va a salir a la luz. Alguien ve que Abraham está acariciando. Esa es una historia posterior. Dice la Biblia que a causa de esto Faraón hizo bien a Abraham
por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Abraham salió de Harán con mayor riqueza que cuando llegó de Ur, y ahora en Egipto Abraham adquiere mayores riquezas. Pero él ha comprometido el plan, ha comprometido el propósito de Dios. Dios lo había llamado para bendecirlo, pero también para convertirlo en una bendición. Pero Abraham va a ser de bendición en Egipto. La Escritura dice que no, porque Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. El adorador de ídolos, el politeísta. ¿Sabía usted que en Egipto habían 300 dioses primarios? Corrección, 360 dioses primarios. Un dios para cada día del año, aparte de los dioses secundarios. Una tierra infectada de dioses. 360 dioses primarios habían en Egipto. El politeísta, el que no conoce a Dios, recibe la visitación de Dios por medio de plagas y visualiza que todo lo que está ocurriendo es producto de haber apartado a Sarai para luego tomarla como esposa. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Qué vergüenza debe haber sentido Abraham, ¿no? Es que, mis amados, como dijimos, el camino de la fe es un camino donde cada tiempo vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. Todos nosotros hemos tenido nuestras caídas y nuestras levantadas, como las tuvo Abraham. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Abraham enfrentó una crisis. Todos nosotros vamos a enfrentar crisis. La crisis de Abraham fue una hambruna. Nosotros vamos a enfrentar también hambrunas, para usar la misma situación de Abraham, ¿no? Hambrunas, crisis, problemas, enfermedades, escasez, críticas, persecuciones. Todos nosotros enfrentaremos crisis. Quizás usted en estos momentos esté atravesando una crisis o haya pasado ya una crisis. Y tal vez esté en momentos de quietud, de paz, de tranquilidad, donde todo está saliendo a pedir de boca. Pero no se confíe, mi amado hermano, porque tarde que temprano llegarán a nuestras vidas nuevas crisis. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas crisis, a través de muchas hambrunas, llegaremos al reino de los cielos.
¿Qué hizo Abraham con respecto a esta crisis? Se mandó a mudar y elaboró una mentira. Él quiso escapar de esa crisis yéndose para Egipto. Y al irse para Egipto, Abraham tuvo que mentir. Todo escape, todo camino que sigamos, motivado por el deseo de evitar esa crisis, indiscutiblemente, mis amados, que nos llevará a usar mentiras. Toda escapatoria tiene como fundamento una mentira. Abraham escapa y usa la mentira. Entonces, toda escapatoria es una mentira. Pero no solamente esto, mis amados. Pareciera ser que la mentira era una debilidad en Abraham. Él probablemente allá en Ur de los Caldeos había estado acostumbrado a la mentira. Esta era su debilidad, mentir. Esa era la debilidad de Abraham. ¿Usted y yo tenemos debilidades? Por supuesto que sí. Muchas debilidades. Unas personas tendrán más, otras tendrán menos. Pero todos nosotros tenemos debilidades. Yo tengo mis debilidades. Y muchas veces he sido arrastrado por mis debilidades. Yo no me presento ante ustedes como un hombre sin debilidades, sin errores, sin pecados, no. Como desafortunadamente muchos ministros se presentan desde el púlpito como la octava maravilla del mundo, como los hombres que no cometen errores, que son echados de virtudes. No, la Escritura menciona que todos nosotros tenemos debilidades, excepto alguien que fue tentado en todo, pero no cometió pecado porque en él no había debilidad. Nuestro amado Salvador. Aún el propio apóstol Pablo decía: miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que deseo hacer, eso no hago. Todos nosotros tenemos nuestras debilidades. La de Abraham, la mentira. Las nuestras otras. Pero son las mismas debilidades que todos nosotros tenemos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y no ataquemos las debilidades de los hermanos, porque nosotros también las tenemos. Ahora, cada debilidad, mis amados, siempre va a poner en peligro a alguien. La debilidad de Abraham puso en peligro a su esposa Sarai. A él no, porque él recibió muchos bienes, pero puso en peligro a su esposa. Cada debilidad nuestra no solamente nos pondrá en peligro a nosotros, sino que pondrá en peligro a nuestros seres queridos. Mis debilidades pueden poner en peligro a mi esposa, a mi familia,
Mis debilidades como pastor pueden poner en peligro a la congregación. Siempre, cada debilidad pondrá en peligro a alguien. La debilidad de David puso en peligro a muchas personas. La debilidad de Sansón puso en peligro a toda una nación, el pueblo de Israel. Entonces, no nos olvidemos de estas verdades, que todos enfrentamos crisis, unos una crisis mayor, pero todos enfrentamos crisis. Abraham la enfrentó, Abraham falló en la crisis. Usted y yo, al menos yo, he fallado en muchas crisis. Las crisis y las escapatorias que usemos para huir de estas crisis siempre serán una mentira. Todos tenemos una debilidad y esta debilidad siempre pondrá en peligro a alguien. Pero finalmente, mis amados, en cada lugar siempre va a haber un faraón. Un faraón que levantará el dedo para señalarnos, para acusarnos. Faraón acusó a Abraham. Si usted y yo no andamos ordenadamente, si usted y yo no andamos conforme a la verdad del Evangelio, los faraones que nos rodean levantarán su dedo para acusarnos. Y esto, mis amados, es tan común. Porque nuestros malos testimonios han hecho que se levanten dedos acusadores contra nosotros. Allí en el lugar donde usted trabaja hay un faraón o varios faraones. En el lugar donde usted estudia hay varios faraones. En todo lugar donde estemos hay faraones que están viendo nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, para levantar su dedo acusador. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto que se escribió no para condenar a Abraham, sino para, a través de esta experiencia que él tuvo, nosotros no cometer lo mismo. Y si lo cometemos, como lo hemos cometido, confiar que nuestro Dios empezó una obra en nosotros y que esa obra Él la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó una obra en Abraham, una obra por gracia, porque no había nada bueno en Abraham. Dios lo llamó en su gracia y en su misericordia y estableció un pacto con él. Lo mismo que ha hecho con usted y conmigo. Dios nos llamó de pura gracia y estableció un pacto con nosotros. Por lo tanto, recuerden las verdades que hemos extraído de este texto en esta noche. Todos nosotros enfrentamos crisis. Si tratamos de escapar de esas crisis, ese medio que usemos será una mentira. Enfrentemos la crisis. Resistamos la prueba. Recordemos también que todos tenemos una debilidad y que esa debilidad puede causar mucho daño a las personas
que nos rodean y que en cada lugar que estamos siempre habrá un faraón que nos acusará. Que esta palabra le pueda edificar es mi deseo. Nuevamente gracias a nuestra hermana Marlene Cruz y a nuestra sierva del Señor Sandra Martínez que están con nosotros. Dios les bendiga a estas dos siervas. Un abrazo muy cordial para ustedes y para todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Vamos a orar, hermanos queridos. Vamos a agradecer por esta palabra que el Señor ha compartido en nuestras vidas. Padre, te bendecimos en esta hora. En la vida de Abraham nos vemos a nosotros mismos. Nos identificamos con él. Somos exactamente igual a Abraham, que en el momento de la crisis huimos, que en el momento de la crisis nos refugiamos en mentiras, en vez de enfrentar la crisis. Abraham tuvo debilidades, nosotros también las tenemos. Y solamente con tu ayuda podemos salir victoriosos, pues tu palabra nos exhorta a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Somos débiles. Tan débiles somos que un pequeño virus mató a millones de personas y nos afectó también nuestra salud. Somos débiles. Pablo oraba pidiéndole al Señor que le quite ese aguijón. Y el Señor le dice, no, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Siempre seguiremos siendo débiles. Pero contigo tu poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Gracias por lo que nos hablaste en esta noche. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Nos sentimos honrados por eso. Gracias a todos los hermanos que durante el día o durante el resto de la noche escucharán este video. Muchas gracias. Recuerden que hacemos lo que Dios en su gracia nos permite hacer, ¿no? Bueno, no les canso más, hermanos. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Que tengan buenas noches. Dios les bendiga.